Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 3 minutos. Los conciliadores de la reforma laboral lograron acuerdo para acoger el texto de lo aprobado en el Senado de la República. A esta hora, Juan David Ríos, quien ha seguido muy de cerca este debate, nos cuenta qué sería lo aprobado. Juan David. Andrés, Catalina, muy buenos días. Pues mire, estamos hablando que eran dos conciliadores, dos en Senado y dos en Cámara de Representantes, en donde la decisión de ellos fue acogerse el 100% del texto del Senado, que tiene el 80% del articulado de la reforma laboral que vino de Cámara de Representantes. Pero vamos a ver cuáles son esos puntos importantes de esta reforma laboral. El primero de ellos, el contrato laboral a término fijo, aprobado en Cámara y en Senado, no mayor a 4 años. Aquí es importante porque no va a ser retroactivo. Una vez se sancione este texto, el contrato a término fijo será desde los 4 años y después empezará a ser a término indefinido. Vamos también a ver el siguiente punto, que es la jornada diurna y nocturna, que se aprobó en Cámara y en Senado de esta forma. Diurno desde 6 de la mañana a 7 de la noche y el nocturno desde las 7 de la noche a 6 de la mañana. Ojo, aquí el recargo nocturno empieza desde las 7 de la noche sin excepción de las microempresas. Otro punto importante de esta reforma laboral es la remuneración en días de descanso obligatorio, los días festivos, por ejemplo, y los dominicales. Aprobado en Cámara y en Senado el pago del 100%. Para los festivos va a ser en un proceso de 3 años. Empezará con el 80% y el tercer año ya será ese pago del 100%. Y el último punto importante que se aprobó en Cámara y en Senado tiene que ver con el contrato para los aprendices del SENA. Ya quedó como un contrato laboral, en donde la etapa electiva, el pago va a ser del 75% de un salario mínimo, más salud, más riesgos y todas las prestaciones laborales. Y en la etapa práctica va a ser el pago de un salario mínimo también con todas las prestaciones sociales. Por eso aquí en Horas de la Mañana vamos a invitar a uno de esos conciliadores, a Carlos Abraham Jiménez, quien estuvo y quien es senador de Cambio Radical. Senador, bienvenido aquí a Noticias Caracol. Y bueno, iniciemos cómo fue que se tomó esa decisión de acogerse al texto de Senado de la reforma laboral. Bueno, por lo muy buenos días. Primero decir que nosotros desde Cambio Radical no estuvimos de acuerdo al final de esta reforma laboral, porque creemos que se va a aumentar la informalidad, va a lacerar la oportunidad de los jóvenes entre 28 y 18 años para que encuentren empleo formal. Pero entendemos que en democracia fuimos derrotados y por eso pedimos a los conciliadores que el texto menos lesivo era el texto del Senado, que el de la Cámara tenía aún más riesgos en varios sectores económicos y que por eso pedíamos que fuera este texto el que quedara, y así fue concertado. Ya quedó radicado hace 5 minutos esta conciliación en la plenaria del Senado y Cámara para que sea votado el día de mañana después del anuncio que se haga el día de hoy, tanto en Cámara y en Senado de la República. Senador, pero esta decisión fue bastante rápida. Ustedes se reunieron justamente ayer en horas de la noche, los conciliadores tomaron la decisión de acogerse a Senado sabiendo que, por supuesto, ustedes como oposición tienen varios reparos a esta reforma, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con los microempresarios. Ese es uno de los puntos que más peleamos, porque tú no le puedes exigir las mismas responsabilidades a una empresa de 10.000, de 2.000, de 1.000 empleados al tendero de la esquina, al panadero, al de la peluquería, a los de los restaurantes. Todos ellos fueron al Congreso de la República a decirnos que esto iba a generar mayor desempleo, pero sobre todo mayor informalidad. Y hoy el gran problema en Colombia es que el 56% de los trabajadores son informales. Esta reforma solo está enfocada a favorecer a la CUT y a los altos dirigentes sindicales de Colombia. No está dirigida a los que ayudaron a este gobierno a llegar al poder, que son los jóvenes. Como siempre, Petro les incumplió la promesa. Pero vuelvo y repito, estamos en una democracia y nosotros como partido de la oposición, así hayamos sido derrotados en nuestras posturas dentro del Congreso de la República, acompañamos que fuera el texto menos lesivo, que es el texto del Senado de la República. Sí, senador, le quiero preguntar sobre los jóvenes, porque es que usted está mencionando que son los más afectados con esta reforma y quiero ser muy preciso con usted en un punto de este artículo que tiene que ver con el contrato de aprendizaje. ¿Usted siente que como se aprobó este texto y como está conciliado hasta el momento, pues para los empresarios va a ser mucho más fácil pagar esa compensación a la empresa que contratar al aprendiz del SENA? Tú lo acabas de decir, aquí nos han tenido amarrados a una discusión de los años 80, que creen que solo con decretar la ley automáticamente las cosas suceden.
Petro llegó engañando a los colombianos. Nos dijo que los 4.000 más ricos eran los que iban a pagar la reforma tributaria. Y los 4.000 más ricos pagaron más costosa la gasolina, pagaron más costoso el gas, pagaron más costoso la energía eléctrica, están pagando más costoso hoy los alimentos, es decir, todos los colombianos. Esto mismo está sucediendo con los jóvenes. Creyeron que solamente era decretar el aumento de los costos, pero alguien tiene que pagar. Los empresarios tienen un límite también para llevar esta carga sobre sus hombros. Y aquí es donde los jóvenes son los que se van a ver más afectados, porque va a salir mucho más económico monetizar, no llevar los aprendices a las empresas, sino pagar y que nuestros jóvenes se queden sin estas oportunidades. Y en muchas ocasiones, que ahora es más complejo, que automaticen. Hoy estamos viendo a nivel internacional lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías, donde las nuevas tecnologías vienen reemplazando a los trabajadores. Y esta reforma va diametralmente opuesta a esa nueva realidad que hay en el mundo laboral. Claro. Por eso nosotros tuvimos tantas críticas con el final de esta reforma laboral. Claro, senador, pero en la práctica pues estábamos escuchando a algunos estudiantes del SENA que ellos ven muy positivo este contrato, incluso dicen que pues van a tener la posibilidad de tener ciertas condiciones laborales que anteriormente no podían, como por ejemplo algo muy sencillo, el pago de la seguridad social. Van a tener un contrato mucho más serio y mucho más riguroso para empezar su vida laboral. ¿Esto no es bueno? No, nosotros dejamos, de hecho, la gran discusión de esta reforma no era si se le pagaba salud, pensiones y riesgos profesionales hasta las primas. Nosotros traíamos el texto así. La gran diferencia era si era contrato de aprendizaje o contrato laboral. ¿Cuál es la única diferencia entre estos dos? Si se pueden sindicalizar o no se pueden sindicalizar. Por eso es que este gobierno se mató, porque fuera un contrato laboral para que los estudiantes del SENA se puedan sindicalizar. Tú sabes que esto genera incentivos perversos para que los empresarios puedan contratar aún más jóvenes, porque ¿cuál es el gran temor de fondo? Si tú contrates un estudiante SENA, se sindicaliza y ya luego sea muy complejo que salgan de la empresa. ¿Eso qué va a generar? Pues que los empresarios prefieran salir, monetizar, y nuestros jóvenes todos los días van perdiendo oportunidades. El texto que nosotros traíamos y veníamos discutiendo y pidiéndole al gobierno que entendiera era así, darle salud, ayudar con el tema de pensión, por el tema de la prima y con los riesgos. Al final eran los mismos valores para el empresario, pero el trasfondo de todas estas discusiones es si se le permite o no se le permite a los jóvenes la sindicalización. Y nosotros vemos esto perverso porque se supone que un estudiante es un trabajador dentro de aprendizaje tan solo por un año. Senador, ¿sale entonces más costoso contratar a un aprendiz del SENA que la monetización porque quedó de 1.5 salarios mínimos esa multa al no contratarlos, no? Así es, un trabajador hoy le va a costar a una empresa 2.800.000 aproximadamente al mes. Monetizarlo es tan solo casi 1.800.000. Y estos son incentivos económicos. Pues si es mucho más barato monetizar, pues tú entenderás que habrán empresas que preferirán eso antes de ir a la oportunidad que nuestros jóvenes laboren. Claro. Y vuelvo y repito, esto va a ser, aquí estamos pensando, como si no hubieran nuevas tecnologías, como si no hubiera la automatización y sobre todo las nuevas tecnologías, que es lo que está marcando la tendencia a nivel internacional. Colombia le da la espalda a este tema y es lo que nosotros hemos criticado. Por ejemplo, nos tumbaron algo que nosotros veíamos con buenos ojos, el 4x3, 4 días laborados, 3 días de descanso. Era algo que en las nuevas tecnologías se podría coordinar y este gobierno no estuvo de acuerdo. Sí, senador, bueno, lo que usted nos mencionaba es que ya existe un texto conciliado, entonces hoy se anuncia y ya mañana se busca la conciliación. Hoy ya se anuncia, ya quedó radicado en este momento y esperamos que el día de mañana el gobierno tenga los votos para sacarlo. Nosotros anunciamos, votaremos negativo, como lo hemos venido diciendo, no nos gusta cómo quedó finalmente este texto, escuchando a todos los gremios económicos, a COPI, que es el que recoge a los pequeños, a FENALCO, que recoge a los pequeños, que son los que se van a ver afectados, pues el desempleo y la informalidad se pueden disparar en Colombia, y eso es lo que nosotros queríamos que no pasara, pero este gobierno, como siempre, sordo y mudo, no quiso escuchar, y por eso nosotros votaremos negativos también la conciliación. Senador Carlos Abraham Jiménez, muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol.
A ustedes, un feliz día.